Úlcera péptica, ¿vale? Sí. El primer elemento que tenemos que tener muy claro de úlcera péptica es recordar que las paredes del estómago tienen varios tipos celulares. La célula que produce el moco es la célula caliciforme o célula mucosa, ¿vale? Pero la célula que produce el ácido es la célula parietal, ¿comprendido? La célula parietal es habitualmente una pregunta de examen. La célula principal o la glándula principal es la que segrega la pepsina. Recordar que la célula parietal no solo segrega ácido, sino que segrega también el factor intrínseco, ¿vale? Además de estas células, moco, pepsina, ácido y factor intrínseco, nosotros tenemos que recordar que en las paredes del estómago se segrega una hormona muy importante que es la gastrina. La gastrina normalmente se segrega en la parte del antro, en esta zona, ¿vale? Y es un estimulante de producción de ácido. La gastrina es segregada por células especiales que pertenecen al sistema APUT, que son hormonas de ciclo corto, que actúan muy cerca de su producción. La gastrina es muy importante en la producción de ácido porque es el principal estímulo para producir ácido, ¿vale? Bien. Definimos úlcera como la solución de continuidad de la pared digestiva del estómago. Diferenciamos dos grandes tipos de úlcera: la úlcera aguda y la úlcera péptica o crónica. En la úlcera aguda las lesiones son muy superficiales. Las lesiones apenas afectan a la mucosa, ¿comprendido? Pero en la úlcera péptica las lesiones se cargan a la mucosa entera y llegan a la muscular, son mucho más profundas. Cuando se producen tardan en curar una media de 2, 3, 4 semanas. Así que una úlcera de estómago es realmente una herida importante. Distinguimos 4 úlceras pépticas y las 3 primeras son preguntas de examen. La más probable es la úlcera de Barrett, pero las otras 2 no son descartables. La úlcera de estómago, propiamente dicha, es una úlcera que nace en un contexto ligado a que toda la pared del estómago rinde menos, produce menos ácido y menos moco. Pero la carencia más importante es la de moco. Es una úlcera que se caracteriza porque lo que ha disminuido claramente es el factor protector del moco. ¿Comprendido? Así que al haber menos moco, aunque haya menos ácido, el ácido es suficiente como para atacar la pared. Está ligada al Helicobacter pylori, pero en una proporción que llama la atención, que es bastante menor que la úlcera duodenal. ¿Entendido? Sin embargo, se ha relacionado más con el Helicobacter pylori que la úlcera duodenal, etiopatogénicamente. El Helicobacter pylori es una bacteria pequeñita, muy pequeñita, que utiliza a las proteínas de la dieta para con el nitrógeno. Hola, soy Helicobacter. Se tapa.
tiene una nube de nitrógeno, de amoníaco encima de ella. Y esta nube de amoníaco hace que el ácido no le afecte. Así que se va a la pared y se come el moco. Resultado, cuando esta bacteria se aparta, la zona sin moco es atacada por el ácido que hay. ¿Entendido? Es muy importante que tiene un manto de amoníaco, de urea, porque es el mecanismo para detectarla. Con el test del aliento de urea o con el test de la ureasa, nosotros medimos la cantidad de urea que sale por la boca o medimos la actividad de la ureasa directamente en tejidos del estómago. Si diera positivo, automáticamente tendríamos Helicobacter pylori. ¿Cómo se contagia el Helicobacter pylori? No se sabe, pero parece que tiene una relación clara con guarradas, con contaminaciones sexuales. ¿Entendido? Recordemos, la úlcera gástrica es por menos moco del normal. La úlcera duodenal, que no sé por qué todos imaginamos en estómago, es una úlcera de intestino delgado. Porque a veces nos falta ubicarnos textualmente. Aquí se produce una intensísima actividad ácida en el estómago. Esta actividad ácida en el estómago es tan alta que los alimentos salen parcialmente cubiertos por ácido. Y en el intestino delgado no hay moco, no hay un elemento protector. Lo que hay es una secreción de bilis de páncreas que contiene bicarbonato. Y eso protege, pero es tanto el ácido que sale con la comida que se produce la afectación de la úlcera. La úlcera duodenal es por exceso de ácido. ¿Entendido? Y su relación con el Helicobacter pylori es mucho mayor, pero el Helicobacter pylori en estómago. ¿Cómo lo consigue? Irritando a las células productoras de gastrina, atacando a esas células y haciendo que liberen más gastrina. ¿Entendido? Resultado, tenemos un cuadro donde el duodeno se ve atacado. ¿Comprendido? La úlcera de Barrett, en cambio, es pregunta hiperbraga. Se ha ganado la fama de ser hiperbraga por su repetición, pero realmente entre las tres la diferencia es pequeña. La úlcera de Barrett se debe a que por la culpa del reflejo gastroesofágico, la constante permanencia de ácido en la parte inferior del esófago puede llegar a provocar la aparición de una mucosa de estómago en esófago. Eso es lo que llamamos mucosa de Barrett. ¿Entendido? La mucosa de Barrett es mucosa de estómago en esófago. ¿Vale? Y esto se traduce en que, de la misma manera que en los cuadros de arriba se produce ácido, en la mucosa de Barrett también se puede producir un exceso de ácido y acabar provocando una úlcera. ¿Vale? El problema de la úlcera de Barrett es que no solo provoca úlceras, sino que también provoca adenocarcinomas. ¿Entendido? Que no es un tumor característico de esófago. El esófago es músculo liso. El esófago es territorio de sarcomas. Pero el adenocarcinoma es característico de territorio glandular. ¿Vale? Por último tenemos la úlcera en el divertículo de Meckel.
aquel tubo que decíamos que era la continuidad de un tubo que teníamos en edad fetal que se llamaba conducto ónfalo-mesentérico y que en vez de ocluirse, que era lo normal, se mantenía abierto y entonces hacía que el colon, el intestino delgado, el ilion, que está más cerca del ciego, tenga un saliente muy llamativo, que es el divertículo de Meckel. Ese saliente, ese divertículo, está tapizada con una mucosa, pero puede ser mucosa de cualquier tipo. Si es de estómago, producirá ácido, y por desgracia, ese ácido caerá al intestino delgado, y allí no hay moco. Resultado, provocará un cuadro de úlcera en intestino delgado. Estos son los 4 tipos de úlcera péptica. ¿Entendido? Los 3 primeros estudiados. Prestar mucha atención a úlcera de Barrett. Barrett y esofagete, tienes un barrilete. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien. Las causas de la úlcera péptica se postulan entre estas 5. Importantísimo no olvidar la hipersecreción de gastrina que provoca el Zollinger-Ellison. Por alguna razón ese nombre tan llamativo, Zollinger-Ellison, les atrae mucho. El Zollinger-Ellison es un tumor de células productoras de gastrina, es un gastrinoma que provoca un cuadro muy diarreico y con mucho ácido. ¿Vale? El Helicobacter pylori, el consumo de AINES, daros cuenta los más importantes cara a producir la úlcera: el piroxicam, el ketoprofeno, el ketocorolaco y la indometacina. Estos 4, el ibuprofeno y la aspirina a bajas dosis, no suelen provocarlo. ¿Vale? Después la combinación de los 2 elementos de arriba con tabaco. El alcohol también ayuda. Y los corticoides siempre que se asocien a AINES o a Sintrón. ¿Entendido? Estos elementos explican las úlceras. ¿Vale? Clínica. Un elemento muy importante. El dolor epigástrico, un dolor muy claro, muy intenso, como si te mordieran el estómago, es el síntoma clásico. Normalmente aparece cuando el estómago se vacía, que es el elemento característico. Solo hay dolor cuando el estómago está vacío. En esto se diferencia del cáncer de estómago. El cáncer de estómago solo tiene dolor cuando el estómago está lleno. ¿Entendido? Este dolor suele aparecer de forma estacional. Por lo tanto, tiene que haber algún elemento fuera de los descritos que haga que sea más frecuente en primavera y en otoño. Dura unas 4 semanas si lo dejas evolucionar sin tratar. Y es un dolor que se alivia con comida o con antiácidos, con alcalinos. ¿Vale? Recordar que el principal alcalino natural es la leche. ¿Vale? Y es un dolor tan intenso que despierta al paciente por la noche. Eso nos ayuda a diferenciar al cuadro de gastritis y de úlcera péptica de los cuadros de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable no suele aparecer dolor por las noches. En el colon irritable, el nombre antiguo del síndrome, no suele haber un dolor que despierte por la noche. ¿Entendido? Generalmente ese dolor se acompaña de complicaciones.
y las complicaciones son las 3 preguntas Braga. Primero tenemos las 3 complicaciones y luego tenemos la hemorragia y la perforación. La complicación más frecuente de la úlcera péptica es la hemorragia. Podemos decir que es incluso una forma habitual de presentación en los pacientes. La hemorragia es mucho más frecuente en la úlcera de estómago. Cuando libera más de 250 mililitros, va a producir una hematemesis, va a producir un vómito de sangre roja. Cuando libera menos de 250, se va a acumular y puede traducirse en una melena o en un pozos de café, que tradicionalmente el vómito en pozos de café fue pregunta de examen. ¿Entendido? Esta hemorragia cede sola, así que la mayoría de las veces tenemos que hacer una endoscopia para ver su profundidad y prácticamente solo garantizar que no vuelve a reaparecer quitando el ácido. ¿Vale? Es más importante, la más peligrosa, la segunda complicación, la perforación, que es más característica en la úlcera duodenal. La perforación va a originar un cuadro de peritonitis, pero antes ocasiona el único dolor visceral que se identifica a punta de dedo. El paciente te dice está perforado aquí y te lo dice exactamente en el mismo sitio. La peritonitis originará todo lo que vimos en quirúrgico: silencio auscultatorio, vientre en tabla, el signo de Bloomberg o signo de apretamos, duele, soltamos, duele el doble, ¿vale? Y llega a una mortalidad de hasta el 40%. En ocasiones la perforación desaparece en mitad del cuadro. Y esto se debe a que un órgano vecino se ha visto pegado al lugar perforado y acaba cerrando esa perforación. Ese es el concepto de penetración. Si penetra un órgano noble como el páncreas, te lo llevas por delante. La parte del páncreas sería destruido. Pero penetración y perforación no son sinónimos. Uno es consecuencia del otro. ¿Entendido? Lo más raro es la obstrucción. La obstrucción originará en la mayoría de los casos un problema tanto en el píloro como con la úlcera de Barrett en el esófago. ¿Vale? Se debe a un proceso inflamatorio o a una cicatriz estenosante, que caso de producirse varias veces llega a cerrar el píloro, el intestino delgado, el duodeno, y llega a generar un problema importante de desnutrición, porque al no salir la comida del estómago y ser vomitada, el paciente entra en una desnutrición importante. ¿Entendido? Siempre es pregunta de examen principal la hemorragia, la perforación con penetración y la obstrucción. Notaremos plenitud, náuseas, vómitos y anorexia. ¿Entendido? Siempre esos dos elementos que hemos dicho, tipos de úlcera y complicaciones de la úlcera, son la parte central del tema. ¿Entendido? El tratamiento. Primero excluimos el cáncer de estómago. ¿Comprendido? La exclusión casi siempre acaba siendo a base de endoscopias.
Segundo, confirmamos la presencia de la úlcera. Tercero, si hay úlcera, se certifica que está el Helicobacter. Test de la ureasa o del aliento de urea. Se exige un elemento radiactivo, el carbono 13. ¿Vale? Bien, si hemos demostrado la presencia del Helicobacter, entonces haremos, pregunta de examen, la triple terapia. Una terapia con 3 antibióticos. 2 de ellos de tipo sistémico. Están orientados a ser absorbidos. Da igual que 2 de ellos cojas, porque esto a veces hay que estar repitiéndolo con distintos elementos. Pero uno de ellos, 2 de estos, y uno tópico, el tópico es pregunta de examen, porque es el bismuto, que solo se utiliza aquí. ¿Entendido? Este actúa tópicamente. La triple terapia es muy efectiva para el control del Helicobacter pylori y ha cambiado totalmente el perfil del tratamiento. Antes dábamos tratamiento sintomático para que el periodo acabase y que venga otra vez. Esto liquida la úlcera para siempre. He de reconocer que no siempre es efectivo la primera vez, así que a lo mejor hay que repetirlo cambiando alguno de los antibióticos 1 o 2 veces más. Es un tratamiento agresivo, ¿vale? El paciente suele sentirse incómodo, ¿vale? Aparte de la triple terapia, solemos cubrir, para que no duela y no sea atacada por el ácido, la zona de la úlcera con sucralfato. ¿Entendido? El sucralfato protegerá esa úlcera de más ácido. Así que es más un preventivo o un anticomplicaciones que un tratamiento real. Y luego utilizaremos el tratamiento no farmacológico, dieta sin ácido, la dieta de protección gástrica, reduciendo tabaco, alcohol y café y utilizando muy poco AINE. Si el paciente necesita AINES por alguna causa, intentando que sean los menos gastrolesivos, que es el adiro, la aspirina encapsulada, ¿vale? Y por último, antiácidos. He excluido hoy los compuestos de aluminio y de magnesio que llamamos antiácidos normales. El Almax, el Malox, todos esos. Me he centrado en los que tienen un efecto no sintomático. El inhibidor de la bomba de protones no inhibe la producción de ácido, solo impide que éste se libere, se segregue. Durante mucho tiempo fue considerado de segunda línea, porque el ácido se seguía produciendo en la pared del estómago. Pero a raíz de que los bloqueadores antihistamínicos 2 empezaran a detectarse problemas de infartos, ACVAs y otras cosas jodidas, automáticamente estos pasaron a uso ocasional, a uso 10 o 12 días nada más, y el resto del tiempo estamos hablando de los prazoles. La pregunta de examen es identificar omeprazol con las siglas inhibidor de bomba de protones. No es el International Bank of Portugal, es la bomba de protones. Esto es el principal gastroprotector
que utilizamos ahora. Esto era muy bueno, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, pero repito, descubrió efectos peligrosos. Entre ellos, produce ginecomastia. ¿Entendido? Y, claro, esto dispara el cáncer de mama en hombres. ¿Entendido? Esto automáticamente, con los ACVAs y con los infartos, ha llevado a no aconsejarlo como primera línea. Estos medicamentos no dejan producir ácido, no solo no dejan liberar ácido. ¿Entendido? Y este es el tema de úlcera. ¿Está claro?